¿Ustedes son guadalupanos? Yo sí. Bueno, vamos a platicar de cómo el culto a la Virgen forma parte de nuestra identidad. Además, Rodrigo Salinas, uno de los artífices de 31 Minutos, comparte en México otras de sus facetas. Rafael García Villegas, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Muy contento de saludarte, Laura Barrera, amigos del auditorio. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y vamos a dar paso a la información que hemos preparado para todos ustedes. Así es, porque al cobijo de un profundo carmesí, tal y como fue concebida en principio, artistas de todo el país se reúnen para intercambiar experiencias y dialogar con su público. Yo nunca dije me retiro. Al cine donde uno no se retira, lo retiran. Pero todo puede ocurrir. De pronto, con las nuevas tecnologías, cámaras pequeñas, equipos pequeños, pues de pronto un documental no estaría del todo fuera de margen. Arturo Ripstein, quien en unos días cumplirá 81 años de edad, acudió al Foro Nacional de Creadores para dialogar con los jóvenes becarios y el público en general, al terminar la proyección de su película Profundo Carmesí. Lo que hicimos fue una reconstrucción de Profundo Carmesí. En su salida, cuando fue al Festival de Venecia, donde ganamos un montón de premios, el productor francés me cortó 17 minutos de la película, unos cuantos por extraños problemas, entonces, que decía que no deberían durar más de tantos minutos la película, y otros por cuestiones morales, censura pura. 25 años después, y con muchísimos trabajos, y gracias a la Cineteca y a la Filmoteca de la UNAM y a una serie de cuestiones que son larguísimas de explicar, se recuperó el material que se había cortado y se integró nuevamente a la película. Es decir, la que se va a ver es la película como yo quería tenerla. El Foro Nacional de Creadores reunirá a más de 400 artistas de todo el país para que presenten los proyectos que realizaron a lo largo del año en todas las disciplinas que apoya el sistema. Estos lugares son momentos de intercambio de experiencias, perspectivas poéticas que enriquecen la labor creativa de los creadores, ¿no? En este caso los becarios. Pero también en esta ocasión, este encuentro de jóvenes creadores está cruzado o se encuentra también con los creadores ya del sistema. En ese sentido, también es un encuentro multigeneracional. El foro concluirá el 15 de diciembre y se realizará en la Cineteca Chapultepec, el Complejo Cultural Los Pinos y el Pabellón Escénico. Los creadores, además de dialogar entre ellos, podrán medir la recepción de sus obras en el público y aprender de las conferencias que se realizarán. Viene Claudia Norman, por ejemplo, que dirige el Festival de Mexico Now en Nueva York, justamente a comentar pues cómo se puede realizar la gestión cultural. Hay charlas también incluso sobre cómo planear tu proyecto, cómo incluso calcular el pago de impuestos, toda una serie de cosas que normalmente uno o los públicos o los creadores cuando inician no toman en cuenta, pero conforme van avanzando en su creación los artistas se dan cuenta que hay que aprender a pagar impuestos. Entonces digamos que es un encuentro donde se da la posibilidad de aprender mucho y terminar este ciclo de un año para los jóvenes creadores. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y estuvo cerrada la contienda entre un candidato honesto y un actor malo. Así es, celebran los estrenos más sobresalientes del cine nacional. Anoche, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica realizó la 20ª ceremonia de los premios Canacine en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Desde las 6:30, los 93 nominados se dieron cita en la alfombra azul. El cine es memoria, el cine es transformación, y creo que venimos aquí a celebrar la memoria, el esfuerzo y la transformación que hace el cine mexicano. Es un medio que refleja cómo está nuestro país en el momento, cómo está el mundo en ese momento, y pues me encanta ser parte de la industria y creo que hay que seguirla apoyando definitivamente.
Creo que nos ayuda tanto a nosotros como a los productores, como a la gente que hace, a los técnicos, a todo el staff. O sea, nos ayuda a todos. Nos estamos promocionando todos y creo que fomenta que haya mucho más trabajo y más industria. Y si no hay un cierre o un festejo, una celebración o un reconocimiento, aunque sea inventado por ti mismo, siento que se queda como que no cierra, ¿no? Como que hay algo que hace falta. Para todo el cine en el mundo no fue el mejor año, tuvimos un poco de crecimiento negativo prácticamente en todas las industrias, porque el primer cuarto del año los estrenos que esperábamos que tuvieran gran eco, pues lamentablemente no llegaron a ello, ¿no? Lo que toca al cine nacional, pues nos mantenemos en este 4%, que parece ser que todavía no podemos superar después de la pandemia. Habíamos llegado a doble dígito para 2018-19, después nos viene esta caída. A las 8 de la noche se inició la entrega del premio Canacine en sus 11 categorías. Promesa femenina fue para Paulina Mena por su trabajo en Caras Vemos. Promesa masculina para Vladimir Rivera de Correr para Vivir. Fiona Palomo alzó el premio a Mejor Actriz por su interpretación en Un actor malo. El candidato honesto le valió el premio a Mejor Actor a Adrián Uribe. Este último largometraje se llevó también Mejor Película de Comedia, Película más taquillera del año y Mejor Campaña Publicitaria. Mejor Dirección y Mejor Película se concedieron a Un actor malo de Jorge Cuchí. El Eco de Tatiana Hueso obtuvo el premio a Mejor Documental, mientras que Edgar San Juan se llevó el galardón de la Cámara en la categoría de Mejor Ópera Prima por Casi el Paraíso. Con imágenes de Javier Contreras y Francisco Hidalgo, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. En otros temas, como cada año en estas fechas, visitantes de todo el país y del mundo también se reúnen en la Basílica de Guadalupe. Se espera que este año, escuchen ustedes, acudan más de 11 millones de personas a celebrar la fe. En el corazón de la fe y la identidad mexicana se encuentra un símbolo que trasciende fronteras y generaciones, la Virgen de Guadalupe. Desde 1531, la imagen de la Virgen ha tejido un relato que ha contribuido profundamente a la construcción de la identidad cultural de México. A partir de ese momento, la fe y la devoción por el carácter milagroso, por el carácter protector de la Virgen, que tiene una advocación de Inmaculada Concepción, que en su propia estructura estética iconográfica nos refleja una actitud acomedida, orante, protectora, una Virgen que además tiene la tez morena, que no es blanca, no es rubia y de ojos azules. La devoción guadalupana ha evolucionado de manera significativa desde el siglo XVII y se ha adaptado a los cambios, manteniendo su relevancia como ícono espiritual, cultural, social en América Latina. Recordemos que en 1810 el párroco del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, toma precisamente como una bandera de su causa, de la causa de la libertad, de la causa de los oprimidos, de la causa de los que luchaban por terminar con un sistema injusto y opresivo, toma precisamente un estandarte de la Virgen de Guadalupe y es una de las consignas de la primera insurgencia: ¡Viva la Virgen de Guadalupe, patrona de México! La Virgen de Guadalupe no es solo un símbolo religioso, sino también un emblema de identidad y unidad nacional, que continúa inspirando fe y esperanza. Si hay una imagen de bondad puesta en la Virgen de Guadalupe, nada sería mejor que emular precisamente esas ideas de bondad, de misericordia, de ayuda al prójimo. Son valores religiosos, pero también son valores éticos. Y México, además de rezar, también debe seguir el ejemplo de aquellas figuras que nos emulan el amor por los otros para generar un mundo, un México mucho mejor. Para Noticias 22, Nayeli Castro. Y como ya lo podemos ver en estos testimonios, el culto a la Virgen de Guadalupe trasciende la fe. También es un rasgo identitario de toda una nación. Tonantzin Guadalupe no es una historia religiosa, es el relato identitario de México, un país construido bajo dos grandes cosmovisiones.
pues yo creo que todos los mexicanos nos puede servir mucho conocer cuál es el origen del culto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque conocer nuestra historia es muy valioso, ¿no? Para citar al escritor británico George Orwell, el que controla el presente controla el pasado, y el que controla el pasado pues controla el futuro. Un largometraje que trasciende al servicio lúdico, con el respaldo de 4 historiadores como la doctora Gisela Bon, Rafael Tena, quien además es lingüista, y diversas fuentes bibliográficas. Sentimos que era apropiado hacerlo desde un punto de vista documental y con rigor histórico, precisamente porque es un relato, ¿sí?, que no tiene una comprobación histórica. Y sin embargo, ha tenido un impacto importantísimo en la identidad de los mexicanos, ¿no? De hecho, la primer bandera que tuvo México como país fue la Virgen de Guadalupe. Una propuesta profunda de análisis cultural que relata cómo después de 117 años de las apariciones de la Virgen en 1531, es que hay un primer registro de ello en el Nicam Mopogua. Pues para mí fue una incógnita y por eso formó parte central de la tesis de la película. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué pasó en ese silencio histórico? Es de lo que se trata la película, ¿no? En gran parte también. Cada año, más que pensar que la Virgen hizo México, México hizo la Virgen, asegura el director, quien también considera que el documental es obligatorio para todo mexicano. En la Ciudad de México vamos a tener la oportunidad de presentar el documental en la Cineteca Nacional, en el cine de la CNA. Vamos a estar también en la Casa del Cine, en Cine Tonalá, Cinemanía y en el Cineclub Iselio. Entonces, pues, ojalá y tengan oportunidad de ver la película. El comentario más frecuente que he recibido de las personas que ven la película es que les hace sentirse más mexicanos y más orgullosos de su cultura. Keren Pérez, Noticias 22. Bueno, y a propósito de esta conmemoración, los invitamos a que no se pierdan Qué lindo es mi México, Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, hoy en punto de las 23 horas por esta pantalla. Así es, en Canal 22. Y para irnos a la pausa, los dejamos con algunos testimonios de los peregrinos que van rumbo a este templo mariano, al construido ya en 1976 por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Ahí está junto, por supuesto, convive con el del siglo XVI, pero este está adecuado para que se reciba año con año. Y además a miles está muy de organizado, no sé si les ha tocado estar por ahí presentes, pero realmente se hace una organización muy interesante por parte de la curia y de las mismas autoridades de la zona para que pues, no haya ninguna dificultad. Esto fue hay que comportarse bien, ¿no? Hay que, sí, por supuesto, y respetar. Esto fue lo que nos dijeron y nos vamos a la pausa. Pues yo desde que era pequeña, mis papás, mis abuelitos nos traían a la basílica. Entonces ahora yo apenas empecé a inculcarle eso a mi hija para que siga con nuestras tradiciones. Bueno, yo tengo 3 años, pero aquí mi familia ya tiene como 3 o 4 años más. Entramos a la iglesia, nos quedamos en la noche un rato a descansar y después a regresarnos. Por una manda. Lo que pasa es que mi hija nació con luxación de cadera y con tal de que ella me la sanara, pues yo prometí venirme 5 años caminando, pero ya rebasé la cita. Ahorita por lo que vamos es nada más ir a dar gracias por todo, ahora sí que por todo, y nos regresamos a la casa.
Como les hemos venido informando, ayer concluyeron las actividades de la Reunión Nacional 2024 de Cultura que tuvo lugar en Aguascalientes, y hoy, para conocer un balance de lo que sucedió en ese tan importante encuentro, agradecemos a Alejandro Vázquez Zúñiga, director del Instituto Cultural de Aguascalientes, que tome la llamada del anfitrión de este encuentro para platicar un poco más al respecto. Alejandro, muchas gracias por tu presencia aquí en Noticias 22, una reunión encabezada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y con representantes de prácticamente todo el país, de instituciones culturales. ¿Cuál es este balance? ¿Cuál es tu lectura sobre lo que aconteció en estos días de trabajo? Hola, antes que nada, buenas noches a todas y todos. Efectivamente, tuvimos presencia de todo el país, con excepción de Chiapas. Fue el único estado que por motivos logísticos, de que recién han llegado a gobierno, no pudieron tener presencia, pero estuvimos aquí 31 entidades federativas, y bueno, la verdad es que un encuentro muy dichoso, siempre tener la oportunidad de que las y los titulares de cultura a lo largo de todo el país nos podamos encontrar, podamos intercambiar conceptos, podamos platicar acerca de las buenas prácticas que tenemos, podamos alertarnos de cómo hemos resuelto algunas de nuestras dificultades, podamos empatizar con los retos que presentan otras compañeras, podemos recibir apoyo y consejo por los retos propios que tenemos, por las dificultades propias que cada uno enfrentamos. Pues siempre es virtuosa el encuentro, digamos, con los demás, el poder tener este diálogo franco y el poder aprender de todas y de todos, y además con un color especial, que fue el primer encuentro que tuvimos alrededor de la nueva secretaria de Cultura, de Claudia Curiel de Icaza. Así que, bueno, nos conocimos vimos muchas caras nuevas, por supuesto la más trascendente, la de la secretaria, y tuvimos oportunidad de entablar una discusión desde la calidez, digamos, del frente a frente. Esto es muy importante, Alejandro. Se puso especial énfasis, sobre todo en las infancias y en las juventudes, no solo desde el punto de vista de educación cultural, sino también de políticas culturales que permitan darles acceso a las nuevas generaciones a todas estas manifestaciones artísticas. Sí, yo creo que una cosa que tenemos, que digamos que nos atraviesa no solamente al país mismo, sino desde la convicción de todas las y los titulares, es la importancia que la cultura tiene, primero como un nivelador, como, digamos, una forma de resarcir deudas históricas que tienen que ver con rezagos educacionales, informáticos, por supuesto, de entretenimiento, y lo que conocemos, digamos, como artes y cultura en lo particular. Y también tuvimos mucho énfasis en que todos estos lenguajes y disciplinas culturales y artísticas pueden coadyuvar en la prevención del delito, pueden generar una cultura de la paz, una construcción de ciudadanía. Así que realmente sí fue una reunión de cultura con especial énfasis en estos temas. Alejandro, también algo muy importante que seguramente se habrá platicado es la prospectiva para el próximo año, la reunión internacional Mondiacult, en la que muchas de estas entidades estarán participando, desde luego la Secretaría de Cultura Federal y de las entidades participantes, de las 32 entidades. Así es, un momento muy estimulante. Fue el llamado de nuestra secretaria Claudia Curiel de Icaza para que vayamos integrando pues las buenas prácticas que tenemos en los estados, aquellos resultados que de pronto nos enorgullecemos de haber conseguido, el poder platicar cómo solucionamos alguna problemática especial que teníamos. Así que nos hizo un llamado a todas y todos para que podamos entregar estos resultados y que ella sea nuestra portavoz. Ella ha sido muy clara en que no quiere solamente llevar la perspectiva, digamos, que se puede tener desde el centro, que puede ser más o menos atinada, pero que finalmente sigue siendo parcial, sino que quiere integrar realmente una voz plural con todas las entidades federativas. Pues muchas gracias, Alejandro, por este tiempo. Descentralizar la cultura, sumar esfuerzos y reflejar la riqueza y la diversidad cultural de México es compromiso, yo creo que de todos, y está esta puerta, este canal de comunicación también abierto para tener una cercanía no solo con Aguascalientes, sino con todas las entidades culturales del país para sumar esfuerzos, Laura. Efectivamente, Alejandro, muchísimas gracias, mucho éxito.
Buenas noches, un saludo desde el corazón geográfico de México, un saludo para todas y todos desde Aguascalientes y qué bueno que tuvimos a nuestros titulares y nuestras titulares aquí en Aguascalientes, un placer. Muchas gracias. Saludos por allá, los hidrocálidos, hermosa tierra. Y bueno, pues ya le daremos seguimiento también porque es una reunión que no solamente se realiza en esta ocasión, sino que hay en diversas materias, hay reuniones bilaterales también con entidades, así que bueno, pues ya iremos viendo los avances y las propuestas que ya hay muchas para Mondiacult. Y esto que sí es de Mondiacult, que México es pionero. En 2025 será Barcelona la sede y México tendrá un papel fundamental. Bueno, y a propósito de cuestiones fundamentales, hay varias formas de desquiciar a la sociedad en esta era digital. Efectivamente, hoy fue un día de esos. Aproximadamente a las 11:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, se reportó la caída de varias plataformas que conforman el conglomerado Meta, como WhatsApp, Facebook e Instagram. WhatsApp presentó fallas principalmente en el envío de mensajes. Esta plataforma, que es la más utilizada de su tipo en México, presentó la caída en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Querétaro y la Ciudad de México. En el caso de WhatsApp, la falla también se reportó en países como Argentina, El Salvador, Perú y España. La situación no ha sido diferente para las aplicaciones Facebook e Instagram. La caída de estas aplicaciones fue a nivel global, afectando a millones de usuarios. Por su parte, Meta publicó a través de su cuenta de X, antes Twitter: somos conscientes de que un problema técnico está afectando la capacidad de algunos usuarios para acceder a nuestras aplicaciones. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente. El pasado 5 de marzo y el 3 de abril de 2024, el público usuario también enfrentó la caída global de aplicaciones como Instagram y Facebook. En lo que va de 2024, esta es la tercera caída masiva de las aplicaciones de Meta. Las obras de Juventud de Revueltas son rescatadas y están en busca de nuevos oídos. Hace un par de años, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, emprendió un proyecto sin precedentes en el ámbito de la musicología mexicana: el rescate, edición, publicación y grabación de la totalidad de la obra de Silvestre Revueltas. Calculamos alrededor de 80 obras, ¿no? Eso es relativamente breve según se vea, pero también hay que recordar que muchos de nuestros más grandes creadores son breves. Juan Rulfo, López Velarde. Creemos que esto es algo que hará crecer más aún la enorme fama, el enorme prestigio internacional que tiene ya Silvestre Revueltas. Gracias a la generosidad de Eugenia Revueltas, hija del compositor duranguense, este esfuerzo editorial ha comenzado a dar frutos. Anoche se presentó en el Colegio Nacional el primer volumen de la colección, en el que están reunidas 30 piezas para piano que Revueltas escribió en sus años de juventud, entre 1915 y 1924. Nadie sospechaba que supiera tanto a esa edad, porque realmente las obras nos demuestran cuánto sabía de armonía, de contrapunto, de cromatismo, de formas musicales. Ahora sabemos que escribió mucha música para piano, que sí tocaba el piano muy bien, porque si no sería imposible que concibiera estas obras. Estas composiciones, muchas de las cuales habían permanecido ocultas por más de un siglo, derrumban varios mitos respecto a lo que se sabía sobre Revueltas, quien hasta ahora era conocido sobre todo por la originalidad de su música de cámara y orquestal. En su obra temprana, por ejemplo, descubriremos la influencia de la tradición romántica porfirista. Revueltas aporta a esa historia unas obras más, como si fuera al mismo tiempo un compositor, uno de los últimos compositores románticos y el primero o de los primeros modernistas y nacionalistas, ¿no? La presentación, coordinada por la compositora y colegiada Gabriela Ortiz, contó con la participación musical de los pianistas Mauricio Nader, Rodolfo Ritter y Elena Kopilova, quienes fungieron como asesores especializados en la edición crítica de las partituras. Noticias 22, César H. Meléndez.
Silvestre Revueltas, también conocido por crear bandas sonoras fundamentales, una familia importantísima de Santiago Papasquiaro Durango, junto con Rosaura, junto con José en la literatura, en fin, ahí está su obra temprana. Y antes de la pausa les queremos comentar que la revista Forbes presentó su lista de 2024 de las mujeres más poderosas del mundo, integrada por 100 personalidades de distintos ámbitos, la cultura, el arte, la política, y en este listado se ubica en cuarto lugar la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La publicación, además de destacar su liderazgo, refiere el impacto político que representa al ser la primera mujer en ocupar este cargo en nuestro país en más de 200 años de historia. Con esta nominación, con esta importante distinción. Claro que sí, yo creo que también habla mucho de la importancia de México en el concierto internacional. Y no solo es Forbes, también están ahí los listados de Times y de Washington Post que están volviendo la mirada a México y lo celebramos, por supuesto. Claro que sí. Vamos a la pausa muy breve. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Toño, adelante. ¿Qué tal, Laura, Rafa? Muy buenas noches. Pues ahora veremos una entrevista que le hicieron al poeta, narrador y ensayista, el maestro Andrés Enestrosa. Fue en 1999 para el programa Creadores Eméritos. Veamos qué fue lo que dijo el maestro en esa ocasión. Acompáñenme. Poeta, narrador, ensayista, historiador y orador. Nació en Izhuatán, Oaxaca, el 30 de noviembre de 1906. El origen de la especie humana empieza con el matrimonio, aunque no se llame así, unión entre hombre y mujer. Por eso ya están las reinas, esas son las que mandan. Tienen un lenguaje muy libre, por eso, porque no guarda respeto al marido. Andrés Enestrosa dio aportaciones destacadas al indigenismo mexicano. Además, una importante labor crítica durante muchos años, escribió ensayos, artículos y relatos en revistas y periódicos. Soy frecuentemente un poco trastornado, un poco loco, pero locura es todo aquello que nos es ajeno. ¿De ahí viene alienar? No. Lo que pasa es que soy un temperamento muy irritable, muy preciso. En esta extensa obra siguió una línea paralela a la de sus libros de creación. La exaltación de su pueblo y de nuestro pasado indígena. La defensa del espíritu liberal y el estudio y valoración de las expresiones nacionales. Tengo ganas de vivir. Me aterriza la muerte. Cuando muere un hombre de mi edad, parece que muero yo. Y cuando es más joven, materialmente atranco la puerta para que la muerte no entre. Andrés Enestrosa muere el 11 de enero de 2008 en la Ciudad de México. Noticias 22, José Antonio Hernández. Todo un personaje, don Andrés Enestrosa. Y cambiando de tema, la naturaleza de la Selva Negra, muy cercana a su lugar de nacimiento, marcó su destino y las rupturas artísticas definieron su estilo. Hoy espiemos la intimidad de este artista. La exposición más amplia que se ha realizado en México del pintor alemán Ernest Semmich se exhibe en el Colegio de San Ildefonso en la muestra La naturaleza íntima de la vida. Un pintor solitario que fusionó la abstracción geométrica con símbolos mexicanos. En lo que expresa sobre México, que es la serie del hombre que reposa o sueña y la serpiente que vigila. Y en la serie Rejas, bueno, a él le tocó vivir las terribles guerras y la más terrible opresión política del nazismo y del fascismo. A mí me contaba
que su antecedente fueron los vitrales de las grandes catedrales en Europa, en Francia sobre todo, donde la línea, la estructura lineal del vitral está dada por los plomos y luego los cristales de colores. La exposición presenta 220 piezas entre bocetos, dibujos y pinturas realizadas por el artista entre 1920 y 1984. Fue el diseñador de producción cinematográfica y ganador del Oscar 2006, Eugenio Caballero, el curador de la muestra, que se divide en 8 núcleos temáticos, en los que se pueden observar desde las primeras exploraciones creativas de Semic después de la Segunda Guerra Mundial hasta su visión de la naturaleza como un refugio vital, pasando por su reflexión sobre el dolor y el sufrimiento. Desde muy chiquito, conviviendo con la selva negra, porque bordeaba la casa donde vivían, él entendió que detrás de lo visible había un misterio y que entonces él como que podía estarse nutriendo en todos los niveles de la cercanía de la naturaleza. Eso lo van a poder ver en la obra, en todas las etapas por las que pasó. Pero por otro lado, la gran libertad de poderse alejar de los dogmas que exigían una cierta manera de pintar y buscar ese camino que él llamaba de inmensa libertad, desde lo visible, reconocible, hasta la máxima abstracción. La naturaleza íntima de la vida, Ernest Semic, 1902-1984, permanecerá abierta al público hasta el 18 de mayo de 2025. Noticias 22, Karen Rivera. Por segunda vez en México, este creador chileno pretende seducir a las audiencias con sus propuestas que navegan entre el amor y el humor. Fue mi amigo y consejero, me tomé hasta el agua del florero. Luego de su participación en el icónico programa 31 Minutos, donde aprendió el arte de los títeres y contribuyó como letrista en diversas canciones, el multifacético artista chileno Rodrigo Salinas ha continuado una prolífica trayectoria en medios audiovisuales e incluso se ha dado la oportunidad de incursionar en otras disciplinas creativas relacionadas con el humor. Tal es el caso de su faceta como estandopero y músico. El espectáculo que ofrecerá este viernes en su regreso a la Ciudad de México es prueba de ello. Además de presentar una rutina cómica para jóvenes y adultos, interpretará temas de su primer álbum titulado Amor. Por decirme amor, ya no te quiero. Son 9 canciones que hablan sobre una pareja que se conoce, se enamora y se separa. Ahora, tú dices, ¿qué tiene eso de risa? Nada. Pero la idea es tratar de encontrar en el amor algo de humor, y sobre todo en las crisis matrimoniales. Yo tengo harta experiencia, me he casado y me he separado 2 veces, así que yo sé lo que son las crisis matrimoniales. Esta es la segunda vez en 2024 que Rodrigo visita nuestro país para presentar este material. Su primera experiencia le permitió constatar que, a pesar de los regionalismos y las variaciones léxicas, los países de América Latina estamos hermanados por un humor en común y que hemos aprendido a reírnos de nuestras propias desgracias. Que yo encuentro que esa es la clave del humor, poder reírse de la desgracia. Poder reírse de la desgracia, pero no en el mismo momento. Aristófanes, padre de la comedia, decía que la comedia era tragedia más tiempo. En ese sentido, la risa es algo que puede resignificar el dolor, inclusive. El sentido del humor y contribuciones creativas de Rodrigo Salinas fueron parte importante del éxito de 31 Minutos, donde dio vida a personajes como Juanín Juan Harry, Manu Hugo y Carlitos Lechuga. A pesar de los años que han pasado, no deja de sorprenderle el buen recibimiento que tuvo en México, el país con más fans del programa, fuera de Chile. Agradecerles por todo el cariño que le han dado al programa, felicitarlos también porque hacen el mejor merchandising, también contarles que viene la película Calurosa Navidad, así que hay 31 minutos para rato.
El espectáculo que Rodrigo Salinas presentará, titulado Simple y Llanamente, por segunda vez en México, tendrá lugar el viernes 13 de diciembre a las 8 de la noche en el Woco Comedy Club en la Colonia Condesa. Noticias 22, César H. Meléndez. Estos códices manuscritos e incunables reflejan la riqueza y diversidad lingüística centenaria de nuestro país. Estos documentos tienen algo muy peculiar. En el caso de este documento que podemos visualizar aquí, este es un manuscrito que está en piel pergamino floja, que es flexible. Se elaboró cerca de 1685. Contiene en la primera parte una gramática de esta lengua ópata o tevima y en la segunda parte un vocabulario. Y al hacer el análisis lingüístico encontré que se trataba de una lengua de la familia Yutonagua. Este segundo es el manuscrito 858, fue elaborado en Santa Bárbara y fue hecho por los frailes que ahí habitaban. Tiene textos tanto en español como en barbareño. El fraile, que se llamaba Juan Cortés, elaboró este texto con la intención de que los frailes de la misión pudieran trabajar con los indígenas. El rescate de estos textos forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, creado en 1992 con el objetivo de preservar y promover el acceso al patrimonio documental de la humanidad. En este caso no hay alguien que hable por ellos porque ya tiene siglos que desaparecieron. Entonces cubre justicia social en la actualidad con aquellos pueblos que durante el periodo colonial quedaron en algún momento de la historia. Entonces sí cubre justamente cuestión de justicia con los pueblos indígenas histórica. Si deseas conocer más sobre estos documentos, puedes acudir al fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México. Únicamente debes tramitar una credencial para poder ingresar. Es importante mencionar también que próximamente estarán disponibles de manera digital. Les invitamos a que vengan a consultar tanto estos documentos relevantes, pero como hay muchos más, pues bueno, no tienen para acabarse el acervo. Es muy interesante, están totalmente bienvenidos. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Antes del corte les comentamos que por la novela Nadie recuerda su propia muerte, Berenice Andrade fue galardonada en la 10ª edición del premio Mauricio Echar. Tenemos un comentario de ella y después la pausa. Yo quería escribir acerca del pueblo en donde nacieron mis abuelos, en donde nació mi mamá. Quería escribir acerca de trastornos mentales, quería escribir acerca de fantasmas, pero tenía que encontrar la manera de cómo hilar todo eso en una anécdota que pudiera desarrollarse y desarrollar los distintos puntos. Como inscribí esta anécdota a un proyecto para una beca, eso me obligaba a ser más metódica. Entonces, en algún punto hice una escaleta que no respeté, pero que bueno, que por lo menos, sirvió para darle consistencia al trabajo. Por ser una novela con agudo sentido del humor que relaciona el mundo de la magia rural con la psiquiatría moderna, Berenice logró mezclar dos tradiciones del discurso narrativo para abarcar un relato intergeneracional, comentó el jurado en conferencia, llevándola a obtener tal reconocimiento. Para Noticias 22, Ariadna Campos Rojas. El Museo Nacional de San Carlos vuelve la mirada al pasado y nos invita a conocer por medio del arte los pilares que sostienen este tiempo de celebración.
Antiguamente, como el arte religioso era uno de los temas predilectos tanto para la nobleza como para la burguesía, pues nuestro acervo también cuenta con un amplio número de escenas religiosas y bueno, quisimos hacer una revisión sobre lo que es la Navidad, lo que significó en sus orígenes, cómo nació y sobre todo cómo los artistas van a retomar la Navidad para representarla a lo largo de los siglos. A través de los núcleos, la Anunciación, el nacimiento y la adoración de los Reyes Magos, vemos cómo los artistas de los siglos XV y XVII representaron estos pasajes. Esto a través de la exposición Natividad, tiempo de celebración que actualmente presenta el Museo Nacional de San Carlos. El ciclo de la Natividad solamente aparece en los evangelios de Mateo y de San Lucas, pero ellos dan muy pocos detalles, realmente son muy escuetos, lo que hace que a lo largo de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica empieza a cimentar su propia ideología, cuando los artistas empiezan a representar estas escenas, pues quedan a la imaginación prácticamente. Los cuadros reunidos nos permiten ver cómo la Iglesia se fue adaptando a los mandatos teológicos elaborados en la Edad Media. Por ejemplo, es hasta el siglo XV que a Baltasar se le representa como una persona de color y asistida por esclavos. La utilización de tintes como el color azul era solo para el manto de la Virgen, esto debido a su alto costo. Los Reyes Magos aparecen en la Biblia como unos sabios, no se menciona cuántos son, cómo se llaman, quiénes son, no dan explicaciones, sin embargo, son ellos quienes dicen, bueno, pues dieron 3 regalos, que es incienso, mirra y oro, por lo tanto son reyes porque pueden dar esos regalos que en la antigüedad eran muy caros, eran muy valiosos, y también van a empezar a jugar con la imaginería, van a provenir de 3 partes del mundo, el número 3 va a ser muy importante por la Santísima Trinidad, por las 3 partes del mundo conocido, que son Europa, África y Asia, por las 3 edades del hombre. La muestra Natividad, tiempo de celebración que se presenta en el Museo Nacional de San Carlos hasta febrero del próximo año, también da cuenta de la carga simbólica que los pintores plasmaban en sus obras y que eran utilizadas para la evangelización. La colección del Museo Nacional de San Carlos se compone principalmente de la escuela italiana y de la escuela del norte de Europa, lo que ahora conocemos como Holanda, Países Bajos, parte de Bélgica, y vemos cómo en estas dos partes la forma en que se representan ciertos pasajes va a cambiar, de acuerdo también a lo que ellos piensan, a sus intereses. Por ejemplo, en cuanto a la Anunciación en el norte de Europa, la Virgen María se representa dentro de una habitación, justo como se menciona en los evangelios apócrifos, mientras que en el sur, en Italia, se va a representar sí en una habitación, pero vamos a ver un jardín, y ese jardín va a representar justamente el jardín del Edén, el paraíso. Noticias 22, Alberto Aranda. Desafiemos algunas reglas para celebrar nuestras diferencias. Durante el mes de diciembre se presenta en el Foro Lucerna la obra de teatro infantil Lu y Solito, una propuesta que celebra las diferencias y singularidades que nos unen. La historia sigue los pasos de una liebre y un zorro, empeñados en ser amigos, aunque esto implique ir en contra de las estrictas reglas del bosque. En este caso, pues Solito, que está aquí, y Lu son 2 cachorros que no tienen prejuicios, no tienen nada en contra de nadie, son inocentes. Eso es una gran parte de la obra, el poder decir, mira lo que hace la inocencia, el poder de simplemente decir, quiero estar con alguien porque me hace muy bien para mí jugar con esa persona, tener esa amistad. Entonces, ese es nuestro poder en Lu y Solito, el poder de la amistad. El espectáculo, una producción de la compañía Mapachitos Teatro, vuelve a escena luego de ser nominada el año pasado en la categoría de Mejor Obra para Jóvenes Audiencias de los Premios Metro. Es bien lindo porque además esa nominación fue directamente por infancias, es decir, los niños y las niñas votaron por las obras tanto nominadas como la ganadora. Entonces, creo que es un reconocimiento muy distinto a que tu público meta te reconozca. A través de títeres de manipulación directa, el uso de máscaras y música en vivo, la agrupación busca ofrecer una experiencia multisensorial que capte la atención de las infancias y estimule su imaginación.
Hola, soy Benjamín y él es Solito. Los invitamos a que no se pierdan nuestra historia, Luis Solito, que se presenta en el Foro Lucerna todos los sábados y domingos a las 12:30. Con información y texto de Francisco Hoyos, Noticias 22. ¡Atrápame si puedes! De los muros al camerino, los sueños de la pintura producen monstruos. ¿Qué diálogo plástico se puede establecer entre el gran muralismo mexicano y la pintura de maquillaje? La artista plástica Circe Iracema aborda este cuestionamiento en su exposición Los sueños de la pintura producen monstruos, y la cual abrió sus puertas en la Sala de Arte Público Siqueiros como parte del programa Murales para un Cubo Blanco, que desde 2019 impulsa este recinto. Precisamente que en algunos aspectos se contrapone, que es distinta, es opuesta a algunos de los elementos distintivos del muralismo mexicano y desde luego de la obra de David Alfaro Siqueiros. Y como uno de los recursos más importantes de su lenguaje artístico, la pintura cosmética, las pastillas de maquillaje que se usan como sombras para párpados o rubor o incluso otros tipos de maquillaje de pintura para el cuerpo. Esa es parte fundamental de su lenguaje, así como el estudio del color. La muestra es curada por Daniel Garza Usabiaga. En ella se establecen contrapuntos como la feminidad, inmediatez y carácter efímero, representados por el maquillaje, y la idea de permanencia, monumentalidad y masculinidad de un muralismo históricamente dominado por hombres. ¿Qué son la permanencia? En virtud de que los pigmentos empleados estaban dispuestos para durar lo más que se pudiera, en contraposición precisamente del maquillaje de la pintura corporal, pues que tiende a desvanecerse, a verse afectada por condiciones ambientales. Se opone un poco a la monumentalidad del mural, porque ella hace piezas, algunas de las piezas aquí incluidas son más bien de pequeño formato, de mediano formato, en las cuales precisamente dispone su discurso plástico con la pintura efímera, hasta cierto punto efímera, que constituye precisamente el maquillaje. Circe Iracema presenta cajas que emulan estuches de maquillaje, lienzos monócromos de los cuales parecen salir dedos, manos de madera articuladas e intervenidas con pintura, y una pieza de formato mural que se inspira en la composición de otro de Siqueiros. Todo ello en diálogo con fotografías del acervo de la Sala de Arte Público Siqueiros. Las manos, en la exposición Los sueños de la pintura producen monstruos, las manos, insisto, tienen una presencia importante como elemento discursivo, efectivamente, y como, pues desde luego, aquella parte del cuerpo con la que los artistas han trabajado, evidentemente, pero también con alguna visión muy particular de Circe sobre la manera de articular discursos o llevarnos a pensar en esa articulación de discursos a partir de modelos anatómicos presentados en esta exposición que no tienen una movilidad. La exposición Los sueños de la pintura producen monstruos permanecerá en la Sala de Arte Público Siqueiros hasta el 30 de marzo de 2025. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ayer ya les comentábamos acerca de la puesta en escena Yo, Carlos Gardel, y bueno, pues es una conmemoración de lo que vamos a hablar a continuación. Nos despedimos celebrando la memoria de este gran intérprete que nace, al parecer, en 1890, pero hay ciertas discordancias. Los uruguayos también hay versiones que dicen, aquí nació. La más difundida es que nació en Toulouse, Francia, pero bueno, pues ahí lo importante es que es el gran representante del tango con Carlos Lepera, que pues hacía las letras de estas maravillosas canciones desgarradoras. 11 de diciembre, ustedes pónganle la fecha, 1883, 1887, 1890, lo que es innegable la trascendencia de este hombre que decía que cada día cantaba mejor.
una tragedia trunca su vida, pero su memoria sigue viva y dejó más de 900 grabaciones para celebrar su legado. Carlos Gardel esta noche y nos vemos mañana. Disfrútenlo.